Hola y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a enseñar a hacer el casting en PHP. Te voy a mostrar cuándo se utiliza el casting y cómo se transforma de un tipo de dato a otro. Para que sea un poco más entendibles los videos, como estamos haciendo la impresión por consola, me tomé el tiempo fuera de cámaras de construir una clase que va a mostrar la información un poco más organizada en la consola. Te voy a dar un ejemplo. Si por ejemplo acá hago un dump de un valor, creamos también hay unas funciones que se crearon fuera de pantalla para poder lograr esto. Y vamos a hacer un dump de un valor cualquiera. Pongamos, por ejemplo, hola desde consola. Desde consola. Y si vengo y actualizo mi consola, vamos a encontrar ahora la siguiente salida. Nos va a mostrar el momento en el que inició la ejecución del código. Dentro de estas dos barras verdes se va a ver la información del código que se quiere mostrar en consola. Luego, a qué momento terminó y el tiempo que le tomó la ejecución. Así queda un poco más limpia la consola y puede que sea más entendible para ti la salida de los valores por consola. Entendiendo lo anterior, vamos a limpiar la consola y vamos a empezar con el video del día. Y lo que vamos a entender hoy es el casting. ¿Qué es el casting? Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tenemos en una variable un valor numérico. Por ejemplo, pongámosle edad. Puede ser edad. Y vamos a decir que la edad de esta persona sean 18 años. Puede ser 18. Lo que vamos a hacer ahora es conocer qué tipo de dato es esa variable. Ya lo sabemos previamente que como está dentro de comillas, pues es un string, pero queremos poder imprimir ese valor gracias a las características de PHP. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer con una función que es getType de esta manera y luego dentro de esta función vamos a poner la variable edad. De esta manera vamos a poder conocer qué tipo de dato es esta variable. Vamos a hacerlo directamente. Vamos a hacer acá simplemente un dump. Pongamos acá un dump de esta manera. Vamos a poner el punto y coma al final del dump. Y vamos a meter esta función dentro de la otra función. Vamos a quitar esto de acá. Pongamos un salto de línea para que se vea mejor. Y vamos a ver qué tipo de dato es edad. Si vengo y ejecuto por consola, me dice que el tipo de dato es un string. Así que estoy entendiendo que este valor de acá es tipo texto. Es un string, una cadena de texto. Pero puede que yo lo necesite en número. ¿Cómo hago para convertir rápidamente este valor en un número? Bueno, existen diferentes maneras de hacerlo en PHP. Por ejemplo, si yo cojo este valor y lo multiplico por un entero, por uno, detengo mi ejecución y vuelvo y lo ejecuto, ahora veo que es un entero. Porque como este es un valor numérico y lo puedo multiplicar por uno, inmediatamente cambia el tipo de dato y se convierte en un entero. Puede ser una manera. Hay una segunda manera y es utilizar la programación funcional y es utilizar una función propia de PHP que es intval. Si vuelvo e imprimo, detengo mi ejecución y vuelvo y imprimo, dice que el 18 ahora es un entero. Hagamos una cosa, mostremos también acá el dato para que se vea un poco más información en la consola. Que se vea primero el dato y luego el tipo. De esta manera. Vamos a detener ejecución, vamos a volverlo a ejecutar y nos dice que el 18 es un entero. Y lo estamos haciendo a través de la función intval. Pero el casting, cuando hablamos de casting en PHP, es más común ver esta sintaxis. Y es que previamente al valor o previamente a la variable le indicamos qué tipo de dato queremos que se convierta. En este caso, queremos que este 18 se convierta en un entero. Aunque es una cadena de texto, se convierta rápidamente en un valor entero. Vamos a detener nuestra ejecución, vamos a volver a ejecutar y como vemos, vemos que el 18 sigue siendo en este mismo escenario un entero. Entonces hay tres maneras. Creo que no debí borrarlas, pero las voy a volver a escribir rápidamente para que las tengas presente. Puede ser con esta manera que es la más común del casting, esta manera para a través de programación funcional convertir en entero, o una que es más común por allá en otros lugares, como tal vez en un Excel o cosas similares, y escoger una cadena y multiplicarlo por uno. Y cualquiera de estos tres escenarios te convierte de un string a un entero. Y ese es el casting. Cambiar de un tipo de dato a otros cuando aplique, cuando es posible. Porque si no se puede aplicar el casting o nos genera un error o retorna un valor inesperado. Entonces la intención es utilizarlo con conciencia cuando podamos aplicar casting. Esto sería en la parte de enteros. Pongamos acá el comentario. Esto sería para enteros. Pero veámoslo ahora, por ejemplo, para flotantes.
Creémoslo acá para flotantes. Por ejemplo, vamos a crear acá una medida. Digamos que la medida, pongámosle longitud. Digamos que la longitud es, por ejemplo, vamos a decir que es 2.5 metros, de esta manera. Entonces, si vengo ahora y trabajo con esta variable, vamos a imprimirla por consola, vamos a tomar la longitud y vamos a conocer desde el valor hasta el tipo de dato. Detenemos ejecución, volvemos y ejecutamos y vemos que el 2,5 es un string, pero quiero convertirlo a un valor flotante. Así que vamos a hacerlo fácilmente. Puedo escribir aquí simplemente float de esta manera y vuelvo a ejecutar y ahora me dice que es un valor doble. Por definición casi de todo lenguaje de programación, un valor flotante, cuando se hace este tema del casting o cuando se define una variable a la cual no se le indica el tipo de dato que va a utilizar, siempre utiliza el valor más grande, porque no se sabe cuánto número viene, ¿cierto? No se sabe el tamaño del número que viene, entonces toma el valor más grande. En este caso dice que es un doble. Todos los números flotantes en PHP vienen siendo números dobles. Y así de fácil lo podemos hacer, pero lo podemos hacer también de otra manera. Y es escribir en este caso longitud y utilizar programación funcional, que era lo que estábamos viendo hace un momento acá arriba con el entero. Y así como escribimos intval, podemos escribir floatval de esta manera. Y dentro de floatval simplemente vamos a poner la cantidad que queremos convertir a flotante. En este caso, 2.5. ¿Listo? Ponemos 2.5 y ahora veamos qué sucede. Vamos a comentar este, aunque ya sabemos que se sobreescribiría la variable, pero veamos nuevamente. Detengo, vuelvo y ejecuto y me sigue diciendo que es un número doble. Entonces, pues ahí ya tienes otra posible manera de hacerlo. Lo puedes hacer eh, con la función directamente que ofrece PHP para hacerlo de una manera funcional, o puedes hacer el casting, que esta es como la estructura que se le conoce de casting a la conversión de tipo de datos en este lenguaje de programación. Vamos a utilizar otro y puede ser para los booleanos. Vamos a poner aquí los bool. Vamos a crearnos acá una variable que se llama, por ejemplo, verdadero. Verdadero vamos a ponerle 1. Si vengo ahora y hago mi salida por pantalla, por consola, voy a poner acá verdadero y verdadero, detengo, ejecuto y me dice que es un 1 y que es un entero. Pero yo puedo hacer que esto se convierta en verdadero o falso. Por ejemplo, cuando hablamos de 1, 1 equivale a true y 0 equivale a falso. Voy a dejar ese comentario por acá. 1 es true, 0 es falso. Entonces, como tengo un 1 y quiero que se convierta en un true, lo que voy a hacer es que le voy a anteponer el casting para que se convierta de manera inmediata en un booleano. Si vuelvo y ejecuto la salida por consola, ahora veo que es un valor verdadero y que es un booleano. Si hiciera esto mismo, pero en este caso con falso, vamos a hacerlo con falso y voy a poner un 0. Vamos a ver inicialmente la salida por consola. Vamos a ver que la salida de esto es un valor entero, que es el valor 0, pero si yo le antepongo el bool, vamos a poner aquí bool, y vuelvo y ejecuto mi información por consola, ahora me dice que es un falso. Entonces hice el casting de su representación de número a su representación en número booleano. Y así de fácil lo podemos trabajar. Este es el casting, puedes encontrar muchos otros escenarios, pero estos son los más comunes, convertir de texto a entero, de texto a flotante o número doble, de el 1 y el 0 a valores booleanos, true o false. Es como lo más común. Pero veamos qué pasaría si intentamos convertir tipos de datos que no son, que no se pueden convertir entre sí. Entonces aquí pongamos como que no convertibles, pongámosle. Espero que se escriba así. Vamos a dejarlo de esa manera. Por ejemplo, voy a crear una variable que sea un texto cualquiera y vamos a escribir acá algo como suscríbete. Y ahora vamos a tratar de convertir ese texto en otro valor. Veamos inicialmente la salida de este texto en nuestra consola. Vamos a detener la ejecución. Volvemos y ejecutamos. Aquí aparece el valor y dice que es tipo string. Pero quiero convertirlo, puede ser a un entero. ¿Qué pasaría si intento convertir este texto a un entero? Vamos a detener, vamos a volver a ejecutar y me dice 0 y me dice que es un integer. ¿Por qué pasó esto? Porque 0 es falso.
que era lo que estábamos viendo acá en la parte superior. 0 es la representación numérica del booleano false. Por lo tanto, significa que esto no se pudo convertir y como intenté convertirlo a un entero, me está retornando un 0. Si intentara convertirlo a un booleano y volvemos a ejecutar, acá me retorna, en este caso me está retornando un true. Me dijo que sí lo pudo convertir a booleano, por algún motivo, sí logró convertir este texto en un valor booleano. Bueno, no sé, es supremamente extraño. Pongamos otro, pongamos float. Seguramente me va a retornar un 0 porque pues no lo puede convertir. Y me retorna 0.0 porque no lo logra convertir. Entonces hay que ser muy conscientes en qué momento aplicar el casting porque puede suceder que encontramos esas respuestas inesperadas y que en alguna condicional nos puede traer consecuencias. Entonces hay que tenerlo muy presente. Allá vimos algunas conversiones, pero hay una muy interesante y es en el tema de arreglos. Vamos a hacerlo en arreglos. Vamos a crearnos aquí un arreglo, vamos a llamarle array y vamos a crearnos simplemente un arreglo de nombres. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, vamos a poner Christian, vamos a poner aquí William y vamos a poner aquí Sebastián. Sebastián, listo. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a convertir este arreglo a un objeto. Y vamos a ver cómo funciona eso. Cojo este arreglo y vamos a imprimirlo aquí. Vamos a detener nuestra ejecución y vamos a hacer la salida por consola. Y nos dice que es tipo arreglo y que estas son las posiciones de ese arreglo. Pero yo puedo hacer que esto no sea un arreglo, sino que sea un objeto. ¿Y por qué haría eso? Bueno, hay escenarios donde podría ser muy conveniente hacerlo. ¿Cómo lo convierto a objeto? Bueno, para convertirlo a objeto simplemente le antepongo la palabra object de esta manera. Detengo, vuelvo y ejecuto y en este caso me cambió la escritura. Ahora me aparecen acá unos signos extraños y acá me aparecen los valores y me dice que es de tipo objeto. ¿Qué pasa con el tipo objeto y qué pasa con el tipo arreglo? Vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con un arreglo, vamos a decir que vamos a entrar a una posición de este arreglo. Comúnmente lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a hacer acá un dump. Vamos a comentar el de la parte de abajo, que ya lo vamos a volver a utilizar. Y vamos a hacerle un dump a la posición 0 de ese arreglo. Voy a quitarle esta parte del object. Voy a coger el arreglo, lo pongo aquí y vamos a poner la posición 0 y vamos a mirar qué pasa por consola. Vuelvo y lo ejecuto y aquí me aparece el nombre Cristian, pero tuve que ingresar de esta manera utilizando las llaves. Si yo no quisiera entrar utilizando las llaves, sino utilizando esta flecha, podríamos hacerlo convirtiéndolo a objeto. En este caso, lo que yo le antepongo es la palabra object y aquí también puedo ingresar a la posición, pero a través de la flecha. Detengo mi ejecución, vuelvo y ejecuto y bueno, aquí me dice que no se esperaba esto, que no lo entiende, no sabe a dónde ir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema de los objetos? Los objetos se esperan que sean arreglos indexados. Por ejemplo, vamos aquí a hacer unos saltos de línea en cada uno de los valores y vamos a anteponerle acá un índice. Entonces, un índice en el arreglo es un valor que representa el contenido que está a la parte derecha del arreglo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá donde dice Cristian, voy a ponerle como dep, eh, puede ser dep al piso móvil. Aquí William, voy a ponerle, por ejemplo, dep al piso Laravel. Y acá Sebastián le voy a poner, por ejemplo, dep al piso C Sharp. Algo como esto. Y vamos a tratar de ingresar, primero vamos a ingresar como arreglo para entender cómo funciona. Y para ingresar como arreglo sería poner el arreglo y luego poner la posición a la que quiero ingresar. Por ejemplo, quiero ingresar a esta de Dev C Sharp. Pongo esto acá, y limpio mi consola, vuelvo y ejecuto y acá me ingresó al valor, ¿cierto? Tuve que poner el arreglo, luego tuve que poner la posición en la sintaxis de arreglo y ahí sí me trae el valor. Pero yo no quiero hacerlo así. Yo quiero cambiar esta sintaxis, que se me hace un poco, pues como una programación un poco añeja, y vamos a cambiarla por el signo de flecha, que significa que es una propiedad de un objeto, como si fuera una propiedad de una clase. ¿Cómo podría yo acceder a esto? Para poder cambiar y trabajar de esta manera, de esta sintaxis a esta sintaxis, simplemente le voy a poner acá la palabra object, de esta manera. Y si vuelvo y detengo esto y ejecuto, ahora sí me trae la información correctamente.
Acá me está trayendo el nombre correcto del índice al que estoy ingresando. Podríamos cambiarlo, por ejemplo, ingresemos al dev Laravel, vamos a detener, vamos a volver a ejecutar y aquí ya me trae el valor correcto. Y así convertí un arreglo que me tocaba usar esta sintaxis para poder ingresar a una propiedad, la cambié a esta sintaxis. Pero el tema del casting en los arreglos tiene una peculiaridad y vamos a aprenderla ahora mismo. Si por ejemplo vengo acá y creo otro grupo, vamos a llamarle por ejemplo dev innovación, algo de esto, vamos a poner innovación, innovación. Y aquí vamos a poner un arreglo de personas. Aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner aquí Diego, vamos a poner por ejemplo aquí Alejandro, Alejandro, vamos a poner por ejemplo aquí Wilmer y así otros valores. Si yo intento ingresar a este valor de acá, vamos a hacerlo acá, por ejemplo, vamos a ponerle acá de innovación, vamos a detener esto y vuelvo y ejecuto, vemos que el segundo nivel del arreglo me lo está retornando como un arreglo, no me lo está retornando como un objeto. Y tal vez no me hago entender con este ejercicio, pero es que si yo quiero ingresar a un índice de una segunda dimensión de mi arreglo, ahora sí me tocaría con la sintaxis de un arreglo. Para hacer el ejemplo, vamos a ponerle también un índice a este segundo subarreglo. Vamos a crear aquí el índice y vamos a ponerle, por ejemplo, acá algo simple, como dev1, aquí pongámosle dev2, acá pongámosle dev3, de esta manera. Vamos a darle un control menos de pronto para que se alcance a ver un poquito más. Y aquí tenemos este arreglo. Yo quisiera primero ingresar a dev innovación, que ya lo estoy haciendo, y ahora ingresar al dev1, es decir, poderle poner acá otra flechita y poderle decir que ingrese también en ese subarreglo, ingrese al desarrollador 1. Vamos a ver qué pasa si intento ejecutarlo. Si vengo y lo ejecuto, me dice que no encuentra la propiedad dev1. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa porque cuando hacemos el casting, solamente le hace el casting al primer nivel del arreglo o a lo que se le conoce como la primer dimensión del arreglo. Para poder ingresar, en ese caso, me tocaría, vamos a comentariar este pedazo y ya lo vamos a hacer funcionar, me tocaría hacer esta escritura, esta sintaxis. Voy a detener mi consola, vuelvo y ejecuto y ahora sí me trae la información de manera correcta. Pero ahora se volvió una mezcla pues digamos que bastante incómoda a la vista. Primero accedemos a través de una propiedad como objeto y luego accedemos a través de una posición como arreglo. No se ve muy bien que digamos, no es lo más correcto. Si yo quisiera poder utilizar esta misma sintaxis que tengo acá en la parte superior, que es ingresar con flechita a cualquier subnivel de mi arreglo, lo puedo hacer con la siguiente práctica, con la siguiente sintaxis. Voy a crear una nueva variable o voy a sobreescribir el valor de la variable y lo primero que voy a hacer con este arreglo es que voy a quitarle acá la palabra objeto porque ya no lo voy a hacer así, sino que lo voy a codificar como un JSON. Le voy a decir JSON encode y luego vengo y meto ese valor de arreglo aquí. Esto lo que hace es convertírmelo en un JSON, es como un texto en PHP. Y luego voy a coger este JSON que se codificó y le hago un JSON decode. JSON decode. De esta manera. Cuando hago una codificación y una decodificación de JSON, inmediatamente todos los niveles de mi arreglo quedan para acceder a través de flecha. Por lo tanto, esta sintaxis que habíamos utilizado previamente, voy a detener, voy a volver a ejecutar, veo que ahora sí me funciona correctamente. Y podría ser acá el ejemplo con otro dev, puede ser con dev2, vengo y pongo dev2, detengo, vuelvo y ejecuto y vemos que el nombre me cambió. Entonces existen algunos tips, algunos trucos de cómo poder lograr esta manera de acceder a los valores en PHP. Y eso básicamente es el casting. El casting es poder lograr esa transformación de un tipo de valor a otro tipo de valor. Espero haya sido muy claro el escenario. Si de pronto te quedó alguna duda de cómo se hace algo, me puedes preguntar en la caja de comentarios. Si quieres que profundice un poco más en algo específicamente, también puedes pedirlo ahí. Y si aprendiste algo nuevo en este video, te agradezco te puedas suscribir, le puedas dar en el botón de me gusta y puedas recomendar mis videos con tus conocidos, con tus compañeros desarrolladores o conocidos.
Eso es básicamente el objetivo de este video. Espero verte en un próximo video. Muchas gracias.